a Lucas. Ahora ahí me apareció la solicitud. Voy. ¿Me escuchás, Lucas? Ahí está. ¿Me escuchás? Ahí, ahí estamos, ¿no? Por favor, por fin. El problema, Ahora sí. escuchame, no, ya sé dónde está el problema. El problema lo tengo en el teléfono. ¿Qué pasó? No, debe estar mal configurado. Cuando bajé la aplicación, debe estar mal configurado. ¿Qué cambiaste el teléfono? Y no, me puse el iPad. Ah, y fíjate, sí, capaz que Sí, capaz que alguno de los permisos, viste, que te pide, tal y cual, capaz que es el permiso de no la cámara o algo por el estilo. Pero bueno, tal por cual. lo menos ya se solucionó. Zafamos, ¿viste? Sí, 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 sí. Bueno, Lucas, arrancamos. Ahí está, Arrancamos, vamos, arrancamos. Facundo. Te comió todos los directos, Facundo. Gracias por estar. Grande. Bueno, gracias, Lucas, por esto. Presentate. Bueno, gracias a vos, Brian, por este contacto, después de tanto esfuerzo. Bueno, mi Mm. nombre es Lucas Ochandorena, soy técnico de fútbol y bueno, en mi último paso trabajé en el cuerpo técnico de Pablo Lavallén, en Colón de Santa Fe. Y bueno, anteriormente, bueno, fui jugador de fútbol profesionalmente en el ascenso, en Villa San Carlos, en Midland, en La Plata Fútbol Club. Y como director técnico trabajé en Villa San Carlos, en juveniles, primera división, con Martín Zuccarelli y con Facundo Besada como ayudante de campo. Trabajé en la Secretaría Técnica del Fútbol Juvenil de Banfield y también colaboraba con las categorías más grandes. Después fui ayudante de campo en Quilmes de Lucas Nardi en el plantel profesional y en el cuerpo técnico de Aníbal Villeri en Los Andes también fui ayudante de campo y bueno, como te decía, mi último paso estuvo en Colón de Santa Fe con el cuerpo técnico de Pablo Lavallén. Y buen paso y buena marca dejaron en Colón. Sí, la verdad que una experiencia única, sobre todo se ve muy reflejada por la final de la Copa Sudamericana, por ahí. No sé si se va a dar en una carrera, ojalá que sí, ¿no? Pero no sé si se va a dar llegar a una final internacional y con un club como era Colón, que era la primera vez que estaba en una final. Así que bueno, ese trabajo o esa participación se ve aumentada por esa final. Bueno, con el argumento, la lástima que no se pudo obtener el título, que hubiese sido algo fantástico. Ahora, te hago una pregunta antes que nada que se me vino a la cabeza ahora. Eh, ¿Se valoriza el trabajo a pesar de no haber ganado? Y ahora se ve todo más argumentado, ¿no? O más justificado por el tema de Bielsa, ¿no? Que le tocó salir campeón y ascender en una liga tan competitiva como es la primera de Inglaterra, para no decir la Premier. Yo creo que, bueno, esto, sobre todo, cómo se vio el fútbol acá en la Argentina y cómo somos los argentinos y cómo lo vivimos, obviamente la inmediatez del resultado a veces eh, dificulta la visión del trabajo realizado. Pero bueno, nosotros que somos los primeros que estallan cuando pasa algo en un club, sabemos lo que hacemos, que todos trabajamos para un objetivo, primero y principal para darle una identidad a un equipo, a una identidad de juego y para eso hay que trabajar, entonces sabemos que lo desarrollamos de esa manera y con el objetivo de ganar, ¿no? Porque siendo un juego todos tenemos la premisa de ganar, pero también puede tocar empatar o perder. Obviamente que se ve mucho mejor o se ve de mejor forma reflejada cuando las victorias se coronan, sobre todo con un campeonato. Pero bueno, creo que es doloroso, pero con el correr del tiempo por ahí va a tener su fruto, su madurez, haber llegado a una final de un torneo internacional.
Ahora bien, para arrancar te pregunto la primera, ¿por qué director técnico? Porque siempre me apasionó, la verdad que siempre de chiquito era de mirar muchos partidos, de preguntar por qué pasa esto, por qué pasa lo otro. Después, ya más de grande, no grande, pero ya con 10 12 años, cuando estaba terminando la etapa del fútbol infantil, me gustaba dar indicaciones dentro de la cancha, por ahí algo innato. Y ya más de grande, siempre cuando yo hice fútbol juvenil en Estudiantes de La Plata, hice toda mi formación ahí, era de preguntarle mucho a los técnicos sobre cuestiones tácticas, iba preguntando, indagando, a veces anotaba que otro tal ejercicio que me parecía importante o me iba gustando. Y ya más de grande, bueno, ya cuando jugué, bueno, con Facundo, que fue técnico mío, que obtuvimos el ascenso de la primera C, la primera vez con Villa San Carlos, ya bueno, ahí me terminó de apasionar y bueno, era también de por ahí decirle a Facu, che, Facu, pasa esto, pasa lo otro, ¿qué hacemos? O me parece que hay que hacer esto. Bueno, era un poco introvertido, así medio que indagaba mucho. Así que bueno, después cuando termino de jugar, lamentablemente por una lesión y bueno, también por una necesidad que necesitaba trabajar y ya había hecho curso técnico, arranqué con esta carrera. Ahora, si te seleccionan para ser el entrenador de la selección argentina, Mm. no decir jugadores, sino que llevarías a estos jugadores para jugar ¿de qué manera? ¿Con qué esquema? Yo creo que el puesto de seleccionador es el más difícil de todo porque por el tiempo de trabajo y porque tenés que unir en pocos días a un montón o a un plantel para darle una identidad. Obviamente que si yo hubiese dirigido otro club y tengo jugadores que estén jugando en un nivel acorde a la selección, llevaría jugadores que me conozcan y lo conozcan y sepan lo que en poco tiempo me pueden dar. Obviamente la selección argentina va a estar aún más condicionada por el resultado que por el rendimiento, volviendo a lo que hablábamos anteriormente. Pero obviamente yo me acuerdo que Isabela en la clasificación al Mundial llevó muchos jugadores que él había tenido en Estudiantes de La Plata y por ahí era un poco criticado, pero lo que buscaba era el resultado para llegar a ese Mundial. Y después en el Mundial también fue criticado y con jugadores de su riñón pudo conseguir una final, ¿no? Y bueno, entonces hay que ser muy inteligente, muy criterioso, y vuelvo a insistir que es muy difícil ser director de una selección, que para mí es totalmente distinto a ser técnico de un plantel que lo tenés todo el día a los jugadores en campo, con tiempo. Eh, Así que creo que es un reto bastante complicado. Y si tuvieras que definir un esquema, para no patearla al córner la pregunta. No, 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 el esquema por ahí te va a dar la característica de jugadores que tengan. Obviamente que a veces los esquemas lo definen los jugadores, hay veces que los esquemas se modifican, cambian, a veces los números, podés jugar 5-3-2 que termina siendo un 4-4-2, podés jugar un 4-4-2 que es un 4-3-1-2 porque lo jugaba en rombo, podés jugar un 4-3-3 que termina siendo un 4-5-1. Creo que va a depender de la característica de los jugadores que tenga, obviamente de la identidad que puedas dar acorde a esa característica de jugadores. Obviamente que Argentina tiene que ser protagonista, entonces va a tener que asumir un rol con un carácter mucho más ofensivo y con un posicionamiento del equipo mucho más alto. Y bueno, hoy en campo, si teniéndolo a Messi, hay que buscar unas características de jugadores que se acoplen lo más a su identidad para poder aprovechar al máximo todo lo que él puede dar, ¿no? ¿Técnico de referencia o alguno La verdad que que saco de todos un poco, trato obviamente que yo de cada técnico es como persona, así que yo tengo mi propia identidad, tengo mis propias raíces, pero me gustan muchas cosas de Bielsa, me gustan muchas cosas de Simeone,
algunas cosas saco cosas de Guardiola, he analizado mucho a Sarri cuando recién arrancaba en el Empoli. Hay muchas cosas, obviamente, que hablar de la selección de un técnico, es decir, me guío por una línea, sería mentirte. Sí que saco un montón de cosas que me van gustando de acuerdo a lo que yo creo del fútbol, de cómo debe ser. Entonces voy sacando un poquito de cada uno. Obviamente yo me formé en Estudiante de La Plata, tengo esa identidad, esa cultura de trabajo, así que mis raíces están tan ligadas ahí. Pelota parada en contra. ¿Cómo te manejas? Bien, mirá, justamente estaba haciendo un estudio el otro día de la liga inglesa, de cómo han trabajado la pelota parada, donde predomina la marcación zonal. Bueno, obviamente, vuelvo a repetir, va a depender mucho de la característica de los jugadores, cómo se sientan cómodos. Hoy en día muchos clubes, sin más decirte el Liverpool, contrató un entrenador específico de saques laterales, porque se perdían muchos saques laterales. Entonces hoy el Liverpool tiene un entrenador que, si no recuerdo mal, es australiano. No es australiano, pero bueno, no es de Inglaterra, que es un técnico especialista en saques laterales, y han aumentado el porcentaje de efectividad en la disposición de saque de banda. Pero bueno, va a depender mucho. Si tengo jugadores para hacer una zona mixta, lo haría, sin lugar a duda, porque considero que hay tres zonas críticas, haciendo un análisis, ¿no?, exhaustivo de dónde se está tirando los tiros de esquina, que es la zona primero de adelante, el vértice del área chica, marcar bien el segundo palo, porque como la ley dice, te la pena en el primer palo, el segundo palo es gol. Entonces, asegurar un jugador ahí en la zona del segundo palo, y fortalecer sobre todo el punto del penal, que por ahí es la zona más crítica también. ¿No es un poco complicado no darle alguna referencia a un jugador? Porque viste que después está él, no era mío. Sí, sí, bueno, esas son el fútbol, el juego de la manta corta, te tapa los pies y Y bueno, se te tapa tapa entero. exactamente. Entonces, lo que tiene la marcación en hombre es que vos le das la responsabilidad a un jugador de marcarlo. Si la marca la pierde, es responsabilidad de él. Pero bueno, en el fútbol hoy en día hay muchos trabajos de pelota parada, de cortina, de bloqueo, y a veces es muy difícil salir de esa posición, y se generan muchos goles. Pero bueno, por eso hay que tomar una decisión, hay que tomar una decisión, y va a depender mucho también de las características de los jugadores que tenga, y de cómo se sientan cómodos también, ¿no? A veces creo que es importante consultarle al jugador cómo se siente cómodo, cómo se siente cómodo el arquero, qué zona se siente seguro. Hay que hacer un trabajo en conjunto. ¿Y pelota parada a favor? ¿Sos mucho de inventar o de copiar? Sí, no, sí, 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 no, por ahí copiar, no, pero trato no de inventar, perdón, no, pero de copiar. Obviamente a alguno le puede dar una vuelta de rosca para un lado, para el otro, pero me gusta verla, considero algo muy importante dentro de la estructura. Hay equipos que han ganado torneos de pelota parada, y es un factor, eh, considero muy importante, hacer un análisis también exhaustivo de ese rol, de cómo entrenarla, cuándo entrenarla, de qué manera trabajar. Obviamente va a depender también mucho de la capacidad del que ejecuta, y del timing que tenga el que va a buscar la pelota. Y bueno, obviamente con todo el tema este del videoanálisis y toda la tecnología, se ha mejorado muchísimo en ese aspecto. ¿Te gusta un equipo que sea partícipe, o sea, que tenga la pelota siempre, que sea directo? ¿Cómo te gustaría tu Sí, me, equipo? gu- me gusta que el equipo sea protagonista, que tenga el control. Hay que ver de qué manera va a tener ese control, pero me gustan los equipos que tengan intensidad, tanto de desplazamiento como de control del juego en base a la circulación. Y bueno, después el juego te va a decir si tenés que tener un poquito más de posesión, si tenés jugadores para ser un poquito más directo. Lo más importante es llegar al arco y convertir. O sea, el juego se trata de Sí, eso,
de convertir un gol y que no te conviertan. Después está en uno darle las herramientas al jugador para que pueda decidir de una forma más acorde a cómo se presenta el juego, si hay mucho espacio para correr y si tenés juego para correr, si hay poco espacio y tenés que tener un juego más asociado, de utilizar un poquito la posesión como un medio para llegar al gol. Pero me gustan que los equipos sean protagonistas, que tengan el control, que sean agresivos, que tengan tanto intensidad de juego como intensidad de desplazamiento al máximo. Aprovecho para saludar a Popi Benítez, le dice saludo Vasco querido, Gran, un amigo de muy chico. grande Ocha. Fede, bueno, Fede fue un jugador que tuvimos ahí en Colón de Santa Fe. Y la primera pregunta que tengo del día de hoy es Darío Shelley, que te pregunta, ¿te gustaría ser DT de Villa San Carlos? Y en algún momento yo creo que si se dan las dos situaciones me gustaría. San Carlos es como mi casa porque, bueno, prácticamente me crié desde muy chico. Viví 15 años enfrente de la sede y si no estaba en la sede jugando al básquet, estaba en la cancha entrenando o viendo un partido de primera. Hice todo el fútbol infantil, después arranqué dirigiendo fútbol juvenil. Obviamente, previo fui jugador de fútbol y después me tocó estar de ayudante de campo, así que bueno, es el club que soy hincha, del que por ahí uno puede dejar un montón de cosas, porque bueno, hay una pasión ahí de por medio y un sentimiento, así que bueno, creo que en algún momento, no sé cuándo, pero en algún momento si se da, sería algo muy lindo. Volviendo un poquito a todo lo que estamos hablando, me mencionaste que te gusta un equipo que sea partícipe y que ataque. ¿Cómo te manejas con la defensa que te queda? ¿Le decís que marquen zonal, que hagan mano a mano? Sí, no, eso va a depender siempre, esa estructura defensiva va a depender del posicionamiento que estemos en el campo. Obviamente va a tener mucho que ver la distancia que tengamos entre las líneas, pero obviamente estar lo más cerca posible. Dependiendo del momento del juego, hay momentos que va a quedar, por ejemplo, un 3 versus 2, y por ahí si hay que ir a buscar el partido, la necesidad lleva a jugar mano a mano. Si tengo los jugadores para jugar mano a mano, que los jugadores se sienten cómodos jugando mano a mano o jugar mano a mano, atendiendo al caso de que eso lleva a que jugar mano a mano y estar muy adelantado, voy a tener mucho espacio por detrás para defender, así que el arquero tendrá que tener los recaudos necesarios para estar cerca y ser el jugador libre. Pero bueno, es un juego en conjunto donde todos tienen que atacar y defender al mismo tiempo. Y bueno, cuando estamos atacando, también estamos defendiendo. Y cuando estamos defendiendo, tenemos que tener los jugadores posicionados para poder atacar. ¿Y salida desde el arco? Si se puede salir jugando siempre y cuando uno le dé las herramientas y los argumentos a los jugadores para poder hacerlo. Obviamente, generar una salida de abajo genera empezar a crear una superioridad numérica. A veces será por superioridad numérica o a veces por posicionamiento. Entonces, bueno, es un trabajo mucho más complejo, que lleva un tiempo mucho más prolongado de asimilación de los jugadores que por ahí una salida de abajo. Va a depender de lo que el juego pida y exija. Si los jugadores se sienten con esa herramienta que uno le da, con la capacidad de poder salir jugando y empezar a crear superioridad numérica, obviamente si el rival te viene a presionar, va a tener mucho más espacio para correr a la espalda. Entonces eso genera una ventaja. Y si el rival no te presiona y te espera, bueno, llevar la mayor cantidad de gente entre la línea del rival para poder crearle un problema desde ahí para poder, como decía anteriormente, llegar lo más rápido al gol. Ahí Marcos Villarreal te pregunta, ¿cuál es tu referente en tu puesto como jugador? Y lo que pasa es que jugué en varios puestos. Pero bueno, yo arranqué jugando de volante central, después fui marcador central y después fui lateral.
No, me gustan los jugadores rápidos. Es como pasa como en los técnicos. Me gustan los jugadores rápidos, los jugadores inteligentes. Y me gustan los jugadores que tengan corazón. Eso creo que le da siempre un plus al, al jugador y al equipo. Son esos jugadores que uno siempre los quisiera tener, que a veces más allá de la técnica individual o a veces del conocimiento del juego, esos jugadores que te representan dentro de la cancha con un sentir son muy importantes. Si tuvieras que decirme qué partido fue el más complicado o el de mayor frustración, si quieres decirlo, ¿cuál sería? ¿Alguno que se Eh, te... ¿En dónde? Como ayudante de campo, como técnico, el primero de toda la carrera como detrás de la línea. Y el más complicado, y la verdad que cuando arrancamos con Facu, Facu Besada, en el segundo siglo que yo estoy en San Carlos, que estábamos peleando el descenso, eran partidos muy bravos porque el equipo necesitaba sacar puntos, entonces bueno, teníamos que ir acomodando un poco las ideas y el descenso es totalmente lo opuesto a cuando peleas un campeonato. Creo que hubo partidos muy difíciles ahí, muy complicados, pero llevándolo a otro caso, creo que los partidos de Copa Sudamericana que nos tocó jugar, sobre todo en Brasil con Mineiro, perdiendo 2-0 y quedando fuera de la Sudamericana, creo que ese fue un partido bastante complicado y después, bueno, como se definió fue algo muy lindo. Y el de mayor satisfacción, Personalmente, hay un partido que jugamos con San Carlos en cancha de San Carlos contra Excursionista que nos peleamos el descenso, sabíamos que si ganamos ese partido ese año salvábamos la categoría y bueno, creo que habíamos ganado, no me acuerdo si 3-1 o 3-2, fue un partido lindo por cómo se vio, porque la cancha estaba embarrada, porque era un partido clave. Eh, Después, bueno, con Colón obviamente ese partido que ganamos a Mineiro, que uno no lo puede creer, de llegar a una final internacional, ¿no? Eso, bueno, son esos vaivenes que uno le va tocando en la profesión de uno que arranca desde muy abajo del ascenso y bueno, hoy le toca estar o pasar por un equipo de primera división, te da esos vaivenes y también saber reconocer lo que a uno le tocó vivir para, bueno, después valorar lo que uno va obteniendo o se le va dando. ¿qué es un líder para Lucas? ¿Cómo lo definirías? Y nada, yo creo que si me lo preguntás al lado de los jugadores, hay distintos tipos de líderes. Está el líder dentro de la cancha, que cuando compite es una fiera, es el líder que ordena, es el técnico dentro de la cancha. Está el líder futbolístico, que es el líder que la quiere siempre la pelota y no le va a pesar, que la va a agarrar en esos momentos. Está el líder que lleva al grupo cuando no juega, es el que le da la unión a ese grupo y hay que valorarlo y es muy importante. Está el líder que es el referente dentro del club y que por ahí no le toca jugar, pero tiene una historia dentro del club y ordena los hilitos, le va marcando las pautas a los más chicos. Creo que hay distintos tipos de líder. A veces es difícil encontrar una persona que tenga todos esos argumentos dentro de un plantel, porque no todos tienen la misma personalidad, pero creo que hay distintos tipos de líderes y hay que también saber llevarlos y saber guiarlos y saber mostrarle también cuáles son las herramientas que uno tiene para que eso se una y poder obtener un objetivo, ¿no? Ahí Gisela Hajime, espero haberlo dicho bien, el tener conocimiento en varios puestos, ¿le facilita al técnico especializarse en esos en los que jugó? Yo creo que el técnico debe conocer el juego en sí y lo que es el juego en forma general. Obviamente que hay técnicos que por haber jugado en un puesto te pueden dar algunos tips en cuanto a algún posicionamiento, cómo marcar o cómo posicionarte en ataque, si te marca tal jugador, cómo encararlo, cómo posicionarte en el campo de juego para recibir.
pero creo que el técnico tiene que conocer el juego en general, en toda su forma y su estilo, no puede solamente abocarse a una sola fase del juego, pero creo que pasa más que por eso. ¿Cómo es el manejo de un vestuario? Y el manejo de un vestuario es importante, a veces hay que saber reconocer los momentos, sobre todo después de una derrota o en una victoria. Es el jugador, para mí es el jugador, es el espacio del jugador, hay que tener mucho timing, o por mi poca experiencia desde este lado, hay que saber olfatear, por decir, cómo está el ambiente del vestuario, ¿no? Hay que saber reconocer esos momentos y para mí es el lugar privado del jugador donde por ahí el técnico, algunos tienen la participación de ingresar, otros de no. Yo creo que es el lugar del jugador de fútbol y bueno, hay que respetarlo. ¿Jugadores lentos o jugadores rápidos? Antes me la contestaste más o menos, pero Sí, bueno. no, pero va a depender. Bueno, sí, me gusta el jugador de desplazamiento intenso. Obviamente que hay jugadores que son lentos de desplazamiento y son muy rápidos del juego, porque entienden el juego. Entonces uno va, un ejemplo muy claro, por ahí Busquets no es tan rápido, no es tan dinámico en su desplazamiento, pero es mucho más inteligente para posicionarse, para ubicarse, para recibir, para perfilar, para ya saber dónde va a ir ese pase que antes que reciba. Entonces hay veces que va a depender mucho, como te decía anteriormente, de la característica de jugadores que tengan, pero bueno, sí a la hora de recuperar o a la hora de cambiar ese chip de ataque a defensa, tienen que tener esa predisposición para recuperarla y también esa predisposición para querer jugar cuando el equipo tenga que iniciar. Un saludo a Gabriel Martinena que se sumó recién, que Un manda un saludo, sí, saludo. para Gaby. ¿El talento es nato? Yo creo que sí, sí, yo creo que todos nacen con un talento, todos nacemos con un talento, a veces unos nacen con más pulido ya de nacimiento y otros no, y bueno, creo que es una virtud, no sé si una virtud, pero tiene que ser algo que nosotros tenemos que tratar de pulir ese talento, sobre todo cuando llegan los jugadores a primera división, llegan por algo, porque tienen alguna condición, porque tienen algún talento, más allá de que nacen y se va puliendo en fútbol infantil o en fútbol formativo, pero bueno, es nuestro trabajo también encontrar esa herramienta para poder pulir ese talento. Te vuelvo a repetir, hay alguno que ese talento ya viene potenciado y hay otro que bueno, que lo tienen y hay que trabajarlo. ¿Y sin talento se puede jugar? Yo creo que todos los jugadores que juegan al fútbol tienen talento. No, no digo que no tengan talento. Uno lo tiene más potenciado, otros no. Otro tiene muchas virtudes que por ahí el jugador que tiene el talento más pulido no lo tiene, y como es un juego en conjunto se necesita de todo. O sea, es un juego complejo, global, entonces va a necesitar de todo. Para mí todos los jugadores de fútbol tienen talento. ¿Qué es el fútbol para Lucas? Hoy en día es mi trabajo y es una pasión. Además de ser mi trabajo y mi responsabilidad, mi profesión, es una pasión. Y bueno, la vivo como tal y trato de desarrollarla como tal y de sentirlo y vivirlo como tal. Obviamente hay que saber también diferenciar de lo que es la pasión por el juego en sí y lo que es el profesionalismo de la profesión. Pero en esas palabras te puedo resumir lo que siento yo hoy por el fútbol. ¿Sos muy autocrítico? Sí, sí, bastante. Sí, bastante. Si bien eh, me cuesta reconocerlo en el momento o mirarlo rápidamente, pero cuando por ahí bajan las pulsaciones y eso, y uno más en frío, sí, porque siempre fui muy autocrítico de uno como jugador, o muy exigente con uno mismo, entonces trato esa faceta me quedó para la profesión y soy muy autoexigente. Entonces, a la hora después de desarrollar las tareas o los ejercicios o los partidos,
trato de ser autocrítico. ¿Tuviste que alguna vez en algún partido renunciar a tu idea o a lo que creían ustedes? No, no. Bueno, nunca me tocó, si bien dirigí fútbol juvenil, que totalmente por ahí en San Carlos me tocó dirigir, que bueno, totalmente distinto de lo que me tocó después vivir. En todos los cuerpos técnicos que estuve siempre eh, hacíamos o tratábamos de desarrollar lo que habíamos planteado, habíamos entrenado y que los jugadores podían desarrollar. Te vuelvo a repetir, obviamente uno tiene una idea de juego, de principio que puede desarrollar un equipo y después los jugadores por ahí marcan otra tendencia por característica o por entendimiento. Entonces, el modelo ese de juego tan famoso que se habla te lo va a determinar las características de los jugadores. Pero bueno, esa idea tiene que estar dentro de la fase del juego, tiene que estar implantada y creo que nunca en todos los cuerpos técnicos que tuve me tocó renunciar a esos principios. ¿Cómo es una planificación semanal? Una planificación semanal tipo de domingo a domingo. Obviamente si jugamos el domingo, el lunes se descansa, el martes los jugadores que tuvieron competencia intentan hacer una recuperación a veces activa, a veces pasiva, depende de cómo esté el próximo partido. A veces trabajan con el profe algo pasivo, a veces algo activo con algún ayudante de campo. Y los jugadores que no tuvieron participación, por ahí hay amistosos, tratamos de compensar esas caras con algún partido amistoso, si no es amistoso, con algún trabajo similar al juego para equiparar las cargas y ya el martes, bueno, arrancar eh, en igualdad de cargas eh, para el partido próximo. Eh, Ahí, bueno, hay que coordinar las tareas con todos los asistentes del cuerpo técnico. Obviamente va a estar el análisis del partido anterior, tienen que tener el análisis del partido posterior. Y bueno, a partir de eso, tomar 2 días de reafirmación de conceptos y 2 días de estrategia para llegar bien aceitado la idea que se va a desarrollar el día del partido. Gisela hace otra pregunta que dice, ¿cómo trabajar en lo psicológico cuando un equipo se pone en ventaja y la idea es seguir manteniendo el juego sin que el subconsciente lo lleve a defenderse? Bueno, yo obviamente no voy a hablar de psicología porque no estoy capacitado. Si bien hice herramientas de coaching, es totalmente distinto, pero bueno, eso se entrena. Para mí se entrena, las conductas de los jugadores de fútbol se entrenan con comportamiento y tratando de generar hábitos de conducta con la repetición de tareas. Obviamente, si vos creas un equipo, no creas, pero si le das la identidad, esa forma, de acuerdo a esas características de jugadores, para que sea agresivo en el buen sentido de la palabra, no del juego, eh, tratar de imponer esa conducta o esa condición a través de esas capacidades. Bueno, que eso lo genera el entrenamiento. ¿Cómo es una charla previa a un partido? ¿Cómo se maneja? Bien, eso va a depender mucho del técnico. Hay técnicos que la charla técnica la van desarrollando durante la semana y le deja al jugador ese momento previo al partido libre para que pueda concentrarse o enfocarse en el juego. Hay veces que la charla técnica la hacen en la noche previa en la concentración. Hay veces que técnicos la desarrollan eh, como se hacía antes en el vestuario previo a la entrada en calor. Bueno, eso va a depender mucho de las formas que lo lleve a cabo cada técnico y también de lo que sienta o huela ese vestuario el técnico que es mejor le queda al equipo. Agustina, o Agustín, perdón, pero no sé, es como que está todo junto, pregunta, ¿qué es jugar bien? Y la palabra es la respuesta más difícil de dar. Muchos te dirían ganar. Claro.
depende del cómo. Y bueno, jugar bien yo creo que es tratar de desarrollar lo que uno entrena o trabaja de acuerdo a esas características de jugadores y que lo pueden desarrollar en el campo de juego. Pero esa palabra es jugar bien, ¿qué es jugar bien? Creo que es bastante compleja de responder porque tiene muchos argumentos. Algunos te van a decir, bueno, jugamos bien pero perdimos y el objetivo del juego es ganar. Entonces, creo que engloba mucho significado. Yo creo que va a estar más desarrollado de acuerdo a lo que uno pueda, a lo que uno pueda entrenar, de acuerdo a los ideales que tenga o las ideas que tenga y que los jugadores lo puedan desarrollar de la forma más eficiente en el campo. Un saludo a Javier Cora que te dice gran tipo Lucas, aguante San Carlos. Un abrazo grande. ¿El campeón es el mejor? Yo creo que sí, yo creo que sí. A veces también es una discusión muy fina, pero yo creo que el campeón es el mejor porque ha hecho las cosas para obtener lo que tan merecido tiene al final de un torneo. A su forma, puede gustar o no la identidad que tenga ese equipo o la forma de jugar, puede gustar cómo ganó o cómo hoy jugó tal partido, pero bueno, en definitiva el juego se trata de ganar y bueno, ha obtenido la mayor cantidad de puntos en la fecha que correspondía, así que yo lo considero que es el mejor. Ahora te pregunto por anécdotas. Si tenés una o dos, las que quieras, eh, ¿qué anécdota que tenés? Déjame pensar. Ahí pará, Eh, te corto y sí, pregunta Gustavo Velasco, un gran sí. profe, pregunta, explique qué es la intensidad del juego. Creo que, a ver, sí, la tendría que responder él, que la intensidad del juego, a Gustavo, bueno, fue alumno en el colegio de técnico acá de La Plata de Juan Ramón Verón, donde yo daba clase también. Así que bueno, yo le decía que le preguntaba eso, que es la intensidad de juego. La intensidad de juego para mí está dada por la intensidad que corre la pelota, no en el desplazamiento. Es una intensidad física, sino que la intensidad del juego va a estar dada por la velocidad del pase. Espero que se la haya acordado. Agustina, que me Sí. corrigió, creo que era Agustina, a ver, Agustín, no, Agustín, Agustín. disculpe, Agustín. Dice, y con respecto a tu idea, ¿por qué hay tantos pocos equipos que juegan bien en el fútbol argentino? Es casi volver a lo que Sí, vos dijiste. sí, hay que ver, hay que definir qué es jugar bien para él. Por eso, si él tiene la intención de describir que jugar bien es un juego asociado, un juego de posesión, un juego de posicionamiento, de tenencia de pelota, obviamente es el juego más complejo y sobre todo en el fútbol argentino donde los espacios cada vez están más reducidos, donde hay mucha fricción, mucho contacto y donde la necesidad de resultado es inmediata, es antes que entre a la cancha. Pero bueno, volvemos a lo mismo de antes, hay que ver qué define él como jugar bien para poder responder. Y bueno, una de las últimas preguntas, Gisela, que te pregunta, cuando uno te llega a un club de primera, ¿qué es conveniente? ¿Conveniente adaptarse al equipo o directamente aplicar tu idea y proyecto? Yo creo que no deberíamos ser eh, Patear eh, el tablero. sí, no creo que hubiera que agarrar el bastón o la varita y darle como en los viejos tiempos a los jugadores, porque los jugadores de fútbol son los que juegan, o sea, lo más importante dentro del juego son los jugadores del fútbol. Casi siempre hay dos formas de llegar a un club, o en una pretemporada, o en un inicio de ciclo donde hay mucho más tiempo para trabajar, o a veces porque los resultados son malos. Entonces, si los resultados son malos, por algo será. Por ahí porque por mala suerte, porque también es un juego. A veces esa suerte hay que ayudarla, o fortuna, como quieras llamarla. Hay veces porque los jugadores no se sienten cómodos.
u otra característica que pueda haber desencadenado en ese inconveniente de que se haya ido un cuerpo técnico. Entonces, hay que ver qué es lo que pasa, qué es lo que sienten los jugadores, hay que trabajar rápido, sobre todo en la cabeza del jugador, siempre cuando llega un cuerpo técnico nuevo, atendiendo el caso de que llegamos cuando los resultados no son positivos, la mentalidad ya cambia. Y bueno, darle la mayor libertad al jugador dentro de lo que uno considere como libertad para que se pueda potenciar y a medida que va pasando el tiempo ir viendo, como te decía anteriormente, ¿no? Las características de esos jugadores, a qué se adaptan con más rapidez, atendiendo el caso que en la Argentina los procesos son muy cortos y como hablábamos anteriormente, decía, la inmediatez del resultado está puesta antes de que juegue. Por eso es muy importante ver qué siente el jugador, cómo está el jugador, y a partir de eso empezar a trabajar y empezar a darle de a poquito los tips que uno quiere para ese equipo. Bueno, y ahora sí, la Bien. anécdota. La, y a ver, no, tengo cosas que hemos vivido sobre todo con Facu Besada en San Carlos, porque bueno, éramos bastante particular de hacer algunas cosas cuando los partidos no se daban o porque por ahí eh, 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 por ahí sentarnos en distintos lados, alguna monedita detrás de un arco cuando no entraba la pelotita, esas cosas que uno a veces no cree, pero bueno, a veces cree o reventar. Pero anécdotas así especiales no tengo, no me han tocado vivir, sí, cosas del fútbol, del vestuario, del jugador, que un día en cancha de colegio te tiren mostaza en la cabeza, pero cosas del fútbol normal, de ascenso, donde me tocó jugar a mí, pero después anécdotas raras o locas, ¿no? Sí, sí disfrutar mucho de cuando me tocó estar en primera división, disfrutar los campos de juego, el nivel de los jugadores, lo que es primera división, entrar a estadios como el de Vélez, el Independiente, el de River mismo, y bueno, ver todo eso que uno a veces lo ve en televisión, verlos desde ahí, y después trabajar también con jugadores de, de ese nivel, que para mí son todos iguales, los jugadores de fútbol son personas, pero bueno, a veces se, se agranda mucho las cosas porque es primera división, pero el jugador de fútbol es una persona normal y común como cualquiera, y bueno, para mí es lo más puro y lo más lindo del deporte. Leo las últimas dos preguntas del chat y ya tengo después las mías. Javier Cora te pregunta, ¿bielcista, menotista, bilardista o goyorista? No, bueno, porque que en paz descanse, Carlos Gorostieta era un técnico de Villa San Carlos que fue algo muy especial en el club. Cuando él llegó cuando yo tenía prácticamente 9 años, jugaba en el fútbol infantil y fue la persona que me llamó para que vuelva a jugar en primera división. Yo creo que Don Goro sería bilardista porque se crió en la Escuela de Estudiantes de La Plata. Yo tengo de todo un poco. Tengo mis raíces, como te dije anteriormente, porque me formé en Estudiante de La Plata, pero creo que todos los técnicos, hablando un poquito en serio, todos los técnicos a ese nivel son muy importantes y para mí tienen que ser valorados. Hoy en día se le pega a Marcelo Bielsa y no se valora o se confronta con Bilardo, con Simeone. Yo creo que a ese nivel hay que sacarse el sombrero por algo, por tanto tiempo están a ese nivel y se pueden mantener, que creo que es lo más difícil. Y la última pregunta del chat, que es de Damián Smith. Eh, ¿Las Mira, características de los jugadores determinan los sistemas o depende de la convicción del entrenador y de sus jugadores? la característica de los jugadores determinan los sistemas o depende de la convicción del entrenador y de los jugadores. Y Bueno, de sus Dami, jugadores.
si es Damián Smith el que yo creo, me tendría que pagar un asado. Me quedo viendo un asado y un paquete de yerba, pero bueno. Fuerte, Eh, ¿eh? sí, Declaración. sí, sí, pero ya lo voy a cobrar, en un momento lo voy a cobrar. Yo creo que es un poco de los dos. Yo creo que la característica de los jugadores eh, determinan, determinan lo que pueden desarrollar a cabo. Yo no le puedo exigir a un jugador algo que por su característica natural no lo puede hacer o no tiene involucrado. Sí le puedo dar las herramientas para que mejore lo que tiene, lo potencie y que pueda adquirir algunas herramientas dentro de lo que puede dar, dentro de lo que puede dar, pueda mejorar. Pero es importante primero reconocer la característica de los jugadores, saber qué es lo que tengo para poder después, de acuerdo a mis ideas, ir dándole pequeñas píldoras o pequeñas pastillitas para que puedan ir adquiriendo eso, y el tiempo te va a dar la solución o el resultado de acuerdo a lo que hayas trabajado, a la forma que hayas trabajado. Pero en grandes rasgos eso, y espero que sea pronto el asado, porque ya hace Cuando como se nueve, levante todo. sí, hace como 9 meses me parece. Eh, Lucas, si tuvieras que nombrarme a un deportista que haya resaltado para vos entre todos, cualquier deporte, ¿eh? Sí. Fútbol, hockey, handball, el que más te guste, ¿cuál sería? Si querés hacerme un top 3 también podés. Sí, yo creo que para mí los jugadores que se sostienen a un alto nivel competitivo por mucho tiempo tienen una gran virtud y una cabeza y una mentalidad para resaltar. Creo que en el caso de Argentina, Ginóbili es algo monstruoso porque aparte de tener unas condiciones para jugar al básquet, sostenerse al alto nivel competitivo de la NBA y tener esa hambre de ganar que tienen los argentinos lo hizo ser un ídolo a nivel mundial. Creo que los jugadores que permanecen en el exterior, caso como fue el Pupi Zanetti, o Batistuta, o a ese nivel que han jugado y se sostuvieron, es muy importante. Creo que en eso resumiría un poco lo que yo veo, sobre todo a las personas como deportistas, ¿no? El no entregarse nunca, el no abandonar, el de no claudicar, el de persistir y bueno, y siempre brindándose al máximo y sobre todo que sean también parte de la formación, ¿no? De los jugadores más chicos, ¿no? Que tengan esa virtud de seguir formando valores, ¿no? Que para mí también es algo muy importante. Y si tuvieras alguna frase, canción, alguna película que quizás te anime o que vos le digas a alguien casi siempre que está mal, eh, ¿tenés alguna o no? Tengo algunas frases que son, pero bueno, que son con mi forma de sentir y de pensar que, ¿no? Que a la gloria no se llega por un camino de rosas, ¿no? Hay que caminar, hay que pincharse, hay que saltar, hay que esquivar piedras, hay que tropezar, levantarse y seguir y persistir y no claudicar. Mi vida siempre ha sido así, mi carrera como futbolista ha sido así, mi carrera como entrenador o como ayudante de campo o en esta nueva profesión ha sido así que bueno, como te dije anteriormente cuando arrancamos la charla, creo que cada uno de los técnicos, su personalidad se ve de acuerdo a cómo es como uno como persona y bueno, yo me defino un poquito así. Así que bueno, Lucas, después de tanto alboroto con este Instagram bendito, ¿Viste? pudimos hacer, pudimos hacer la nota. Bueno, gracias por estar, gracias a todos los que estuvieron. Y ahí te mando un saludo también, Edos Villalba, gran compañero, gran persona, fuerte Una, Ochaquel, un fuerte abrazo grande Ochaquelita. para Ezequiel, que también es técnico. Bien, hay una Ese, pregunta ahí que me da atención. ¿Qué aprendiste de Pablo? la verdad que, bueno, yo a Pablo lo conocía poco, me tocó convivir con él y con todos los muchachos del cuerpo técnico. La verdad que lo que más recato de Pablo, primero sacarse el sombrero uno como es como persona, su humildad, sobre todo su humildad que tiene, eh,
y el manejo de grupo, ¿no? Sobre todo el manejo de grupo, esto de que el jugador es lo más importante y es el principal artífice del juego es muy importante. Y él también, ese nivel de autocrítica que él tiene y reconocerlo sin dar muchas vueltas, esa veracidad que él tiene, que es también como es como persona, es como técnico, es lo que más me llevo, o lo que más tengo, ¿no? De ellos, porque somos un cuerpo técnico, es lo que más tengo de ellos, como todos los chicos del cuerpo técnico, como es Javier Clau, como es Diego Busti, como es Franco Zaita, que es el entrenador de arquero. Así que la verdad que fue una experiencia muy linda, desde lo grupal como grupo de trabajo y desde lo profesional como juego en sí. Así que bueno, Lucas, gracias de vuelta. Bueno, Brian. Cuidarse y bueno, nos veremos ojalá algún día en alguna cancha enfrentados. Bueno, ojalá te agradezco por el contacto, después de tanto alboroto salió, te felicito por el proyecto y por las ganas, así que bueno, a meterle, dale para adelante y estamos en contacto para cuando necesites. Dale, Lucas, muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron ahí de otro lado. Un abrazo grande para todos y a cuidarse. Hasta Dale, luego. Brian, nos vemos, hasta luego.